Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos ya en este miércoles 9 de junio del año 2021 y estamos muy contentos ya conectados, ¿verdad? Mandándole un saludo a todas las iglesias, a la iglesia Ancla ya en Iguala, en Chilpancingo, en Ajusco y por supuesto a la iglesia de la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos ya en estos minutos exactamente 8 de la noche en punto para comenzar con nuestra escuela profética. Creo que en algunas partes de la Ciudad de México ha estado pues lloviendo, no de manera a lo mejor muy fuerte, pero sí ha estado cayendo agua y eso es lo importante, ¿verdad? Que de alguna manera nuestra ciudad no se quede sin agua, sino que se esté alimentando los manantiales, las pozas, etcétera, y que podamos así pues tener este gozo, que alimente nuestra ciudad del agua. Y bueno, pues les mandamos muchos saludos a todos los que están conectados. No olviden dos cosas. La primera es, bueno, poderlo compartir en tu muro este mensaje, compártelo a aquellos que lo están, que puedan estar en tu muro para que escuchen y esta palabra llegue a más personas. Y la segunda, pues comentar, reaccionar con corazoncitos, con manitas, con me divierte, con me enoja, lo que tú quieras, pero que puedas tú ir pues reaccionando al mensaje. Y el bonus, el 3, que podamos ir anotando aquellas frases que a ti te impactan, aquellas frases que ministran tu corazón, aquellas frases que se quedan dentro de ti, para que los que se van conectando, pues por supuesto les vaya, ¿verdad? Vaya el Señor hablándole a su corazón. Yo cada vez que termino la transmisión siempre reviso y créanme que de alguna manera sí sirve mucho el que vayamos dejando una huella al que va conectándose. Porque no todos, ¿verdad? Se conectan en vivo. Muchos se conectan mucho tiempo después o al otro día o tal vez 1 o 2 horas después. Pero cuando la persona se conecta y va viendo los comentarios, las frases, lo que a usted le impactó y lo anotó, ¿no? Yo le he llamado postear. Posteamos algunas frases. Por supuesto que para muchas personas es de mucha bendición porque pues esto les ayuda muchísimo más a poder tener más claro el mensaje. Entonces, vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia y porque en este momento estamos juntos. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que donde están dos o más reunidos en su nombre, pues Él estará en medio de su iglesia. Señor, te damos gracias, precioso Dios y Espíritu Santo, porque tú nos amas, porque sabemos, Espíritu Santo, que tú, Señor, hoy eres nuestra fortaleza. Señor, atamos todo espíritu de distracción, toda enfermedad, toda crisis, toda situación que nos albergue, Padre, en el corazón y en la mente para tratar de desviarnos para lo que tú quieres, Señor. Yo sé que tu palabra, Señor, es como un río que corre dentro de nosotros y sé que en esta noche tu palabra nos va a ministrar, Señor. Tu palabra nos va a regresar a tu voluntad. Señor, tu palabra nos va a lavar, nos va a limpiar, porque eres tú, Señor, y tu sangre preciosa la que nos limpia y la que nos lava de todos nuestros pecados. Señor, ministranos, no solo nos llenes, Padre, no solo es llenarnos de conocimiento, sino es ministrarnos, Señor, es lavarnos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo quisiera antes de comenzar nuestro tema, ¿verdad? Sé que todos los temas son muy importantes, pero sí me gustaría que en este momento nuestro tema podamos nosotros hacernos varias preguntas que son muy muy importantes. Y dentro de esas tantas preguntas que en algún momento nos podemos hacer, creo que una de las más importantes es, ¿tú en algún momento has pasado, has luchado contra alguna plaga o conoces a alguien que tenga alguna plaga? Las plagas, si tú te das cuenta, no hablo de una o de dos chinches o cucarachitas. Estoy hablando de 5 10 15 20 nidos de hormigas que se multiplican, que no se mueren y que por más que fumigas no se mueran y por más que limpias y por más que haces, bueno, haces malabares para tratar de controlar las plagas. Pero vamos a definir primeramente qué es una plaga, ¿verdad? Vamos a ver en este momento qué es una plaga y por qué es tan importante esta noche, esta administración que el Señor nos quiere dar. Porque
A lo mejor es un poco, a alguno le puede causar pena, a alguno le puede causar, por supuesto, confusión el decir, pues tengo una plaga. Sin embargo, no es conectarnos en esta noche para tratar tal vez de señalarnos o de burlarme porque un hermano tenga una plaga. No, creo que tarde o temprano todas las personas en algún momento van a enfrentar una plaga. Si no es en su alcoba, es en su cocina, si no es en la cocina, es en el jardín. Pero ojo, no es lo mismo tener una plaga en el jardín que tenerla en tu recámara. Y ahorita yo lo voy a explicar por qué. Las plagas en la recámara tienen una finalidad muy diferente que en el jardín o que a lo mejor en un pasillo o en el baño. Voy a ir explicando estas cosas y primeramente yo creo que voy a definir con algunas citas bíblicas, primeramente en Génesis 12:17, quién o de dónde vienen las plagas. Dice aquí, por ejemplo, que las plagas son muy viejas, o sea, es decir, siempre cuando hablamos de plagas, lo primero que se nos viene a la mente es a Faraón y Moisés. Sin embargo, aquí en la Biblia habla acerca de una plaga antes de Moisés, es decir, desde los tiempos de Abraham. Y la Biblia dice que cuando Abraham entró a Egipto, usted se había preguntado, ¿por qué siempre en Egipto había plagas? La Biblia es como si nos estuviera en este momento tratando de ministrar. ¿Por qué en Egipto? O sea, ¿por qué no en la tierra de Gonsén? ¿O por qué no en la tierra de, a lo mejor en la tierra que Dios les había prometido donde fluía leche y miel? ¿Por qué en Egipto había plagas? Y mire, lo primero es, dice, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y es que la Biblia dice que en algún momento cuando este hombre llamado Faraón le pregunta a Abraham, ¿quién es esta mujer? Abraham le dice, en este caso a Sarai, porque todavía no estaba cambiando el nombre a Sara, ya lo ven ustedes ahí en la pantalla, le dice, dile que eres mi hermana, no le digas que eres mi esposa. Y entonces Sarai responde al faraón y le dice, soy hermana de Abraham. Y aunque Faraón, ¿verdad? En algún momento no levantó su mano contra Sarai, el faraón en algún momento le argumenta o le reclama a Abraham por qué había hecho eso. Le dijo, ¿te imaginas si yo hubiera levantado mi mano contra tu esposa, cómo Dios me hubiera castigado? Entonces la Biblia dice aquí que aún así, aunque todavía no se había, aquel hombre llamado Faraón no se había atrevido a levantar la mano contra Sarai, la esposa de Abraham, la mujer de Abraham, el Señor hirió a Faraón. Lo hirió completamente, ¿verdad? A través de grandes plagas. La segunda cita ahora sí está en Éxodo 9:14, que es una cita muy conocida, y aquí nos habla ahora sí acerca de Faraón. Dice, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Repito, Éxodo 9:14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. A ver, pero ¿será que la plaga tiene, cuál es la finalidad de la plaga? ¿Atormentar? ¿Cuál será la finalidad de la plaga? ¿Confundir? ¿Cuál será de la finalidad de la plaga? ¿Gastar dinero? No. Cuando hay una plaga en nuestras vidas, llámese piojos, liendres, chinches, ratas, hormigas, cucarachas, grillos, no sé, estoy hablando al azar. Es un mensaje. O sea, no es la plaga, solo el castigo, sino es un mensaje. Entonces a veces tenemos que decirle a Dios, gracias Dios, porque este animal, porque esta plaga me está hablando en un área de mi vida. Entonces vamos a postear la primera frase. Yo sé que, exacto, dice Lilia, mi hermana Lilia, ver a quitar la paz. Pero no solo eso, Lilia, sino también es darnos Dios un mensaje. ¿Por qué? Porque va aquí el primer posteo. Toda plaga es un mensaje que Dios nos da para saber en qué área está Dios tratando con nosotros. ¿Sí? No solamente es quitarlas, fumigarlas, así jalarte las greñas porque no logras controlar cierta plaga, sino es pensar, a ver, ¿por qué me llegó una plaga, por ejemplo, de grillos?
o una de hormigas. Y por qué no, a lo mejor me llegó una plaga, no sé, hablando de hormigas rojas o negras. O ustedes en algún momento, no sé cómo se llamen, yo sé que aquí hay varios que siempre me ayudan muchísimo para tratar como de conectar todo esto, pero ustedes se acuerdan de de esas mariposas negras grandotas que decían que cuando tú encontrabas una mariposa grandota, que era la muerte, ¿no? A ver, tú colócalo en los comentarios. ¿Tú qué sabes de de esas hormigas? Perdón, de esas mariposas negras grandotas que a veces se ponen en las casas, en tu pueblo, de donde tú vienes, de tu lugar, de tu familia? ¿Qué se decía acerca de esas mariposas negras grandotas? Y yo te leo para ver qué. Entonces yo me acuerdo cuando en algún momento nosotros íbamos mucho al rancho a Veracruz. Nosotros somos de Martínez de la Torre, de Tlapacoya, en Veracruz. Y cuando éramos muy chicos, nosotros veíamos esas tremendas mariposas negras grandotas. Y decía mi abuela, eso habla de muerte. Pero entonces vuelvo a insistir, ¿por qué de repente aparece en la casa, aunque tú seas una persona limpia, ordenada, una persona pulcra, una persona ultra mega archi super exagerada en cuanto a la limpieza, ¿no? Porque no tiene que ver una plaga con la suciedad, la plaga tiene que ver con algo completamente espiritual. Dice Su Rodríguez, mi mamá decía que significaba muerte esas mariposas grandes, y dice Dai Karina Morgan que alguien moría. Ya ven, no estoy tan perdido como Adán buscándose el ombligo. Algo así yo había escuchado acerca de esas mariposas grandotas negras. Entonces, hoy vamos a ver que antes de nosotros controlar o atacar o fumigar una plaga, tenemos que ver qué mensaje Dios nos está dando y cuál es el propósito. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí dice, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Dice, sobre todo, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Entonces, número 2, segundo posteo. Y muchas gracias a los que postean. Ojo, una plaga tiene la finalidad de trabajar con la persona y con todo lo que le rodea. Si usted se da cuenta en esta cita que está en la pantalla, dice, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Ahí está, a tu corazón. Pero sobre todo a tus siervos, a tu pueblo. O sea, le está diciendo Dios a Faraón, la plaga que te estoy enviando no solamente va a tratarte a ti, Faraón, por cabezón, por necio, sino esa plaga que estoy enviando ahora a ti va a trabajar con todo a tu alrededor, tus siervos, tu pueblo. O sea, toda la casa de Faraón pasó por 10, en este caso, pues por 10 plagas. La siguiente cita es, ¿quién envía las plagas? Como pregunta, es una buena pregunta. ¿Quién envía las plagas? Vamos a ver. Levítico 26:21 dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Estuve buscando un poquito acerca de estadísticas y resulta que encuentro que el 90% de las personas han enfrentado una plaga. Llámese como se llame, porque pues algunas pueden ser más tardadas en exterminar, otras más rápidas, pero todos hemos lidiado de repente con una línea de hormiguitas o alguien con chinches o con piojos o con cucarachas o con lo que sea. O sea, realmente es un tema que a todos nos incumbe y que a todos nos debería de poner alerta, porque hay gente que se desespera. Hace rato me gustó mucho lo que decía Lilia, porque es muy cierto, te roban tu paz. Entonces, número uno, te roban tu paz. Toda plaga, vamos a postear esto, toda plaga, número uno, te roba tu paz. Número 2, toda plaga te roba tu economía, porque conlleva a poder deshacerte una plaga, invertir económicamente, tratarla, tu paz, tu economía. Y número 3, te roba todo lo que tiene que ver con, por decirlo así, es que estoy buscando la palabra más correcta para tratar de poner un sinónimo. Es decir, cuando una plaga viene a tu vida, te roba tu tiempo, te roba tu paz y por supuesto te roba tu economía. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque dice, por ejemplo, aquí en la palabra, dice, si anduviereis conmigo en oposición, porque son largas, o sea, hay plagas muy largas, muy, muy largas, que se multiplican, no se mueren, te desesperas porque sientes que no las controlas.
y en algún momento, ¿verdad? Algo está pasando en tu vida y Dios te está dando un mensaje. Entonces podríamos decir lo siguiente: una plaga llega a mi vida cuando algo dentro de mí no está bien. Vamos a postearlo. Una plaga llega a mi vida cuando algo dentro de mí no está bien. Tercera vez, repito. Una plaga llega a mi vida cuando algún área de mi vida no está bien. Y por eso lo voy a explicar, porque no es lo mismo el grillo que la rata, ni el roedor, que no sé, de repente que el piojo. Que ahorita les voy a explicar. El piojo habla de matriarcado. En una casa donde hay matriarcado va a haber piojos. Pero vamos a ir viendo, no me quiero adelantar. Yo creo que en algún momento todos, vuelvo a insistir, ¿verdad? Vamos a ver esta cita que dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros. O sea, aquí dice: yo añadiré. Otra vez: yo añadiré. Fíjese qué tremendo, ¿eh? El Señor usa la plaga para añadir un juicio. Dice: yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Aquí lo que podemos ver es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sí se hablaba acerca de las plagas. Mire, por ejemplo, vuelvo a fortalecer aquí en Deuteronomio 7:15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Es decir, el inicio o la fuente de todas las plagas ha sido siempre Egipto, ¿sí? Tanto Abraham como Sara fueron testigos de cómo Dios trató a Faraón con plagas, y Moisés vio cómo Dios trató a Egipto también, a Faraón, con las plagas. Entonces, de alguna manera las plagas son muy viejas. Eso, usted ha escuchado, por ejemplo, eso de que las cucarachas tienen miles de años de existir. Pues sí es cierto, eso no es una mentira. Eso sí es muy cierto. Una plaga, al menos hablando de una cucaracha, es viejísimo cuánto tiempo existen. Y lo que aquí está diciendo el Señor es que dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Esta palabra es tremenda porque aquí el Señor nos está diciendo, fíjense bien cuántas cosas tan poderosas. O sea, el Señor lo que nos está diciendo es: yo mismo quitaré la enfermedad y la plaga. Y veíamos aquí en el de atrás, en Levítico 26:21, yo añadiré las plagas. O sea, Dios pone y Dios quita estas plagas. Le estamos pidiendo a Dios que las quite, ¿verdad? No solamente con oración o guerra espiritual, sino vamos a ver aquí en Deuteronomio 28:59, dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Esta palabra aumentará es la palabra en el original hebreo incontrolable. Hay plagas incontrolables. Y cuando la Biblia dice: entonces Jehová, Dios, incontrolablemente, ¿verdad?, aumentará las plagas de tus descendencias. Dice: plagas grandes y permanentes. Aquí está, ojalá lo pudiéramos subrayar. Vea qué tremendo. Plagas grandes y ¿qué dice? Y permanentes. Ojalá pudiéramos subrayar nuestra pantalla solo para subrayar esas 3 palabras. Plagas grandes y permanentes. O sea, hay plagas. ¿Qué se conoce como una plaga permanente? Aquella que dura más de 21 días. ¿Ok? Vamos a postear esto. Una plaga permanente es una plaga que dura más de 21 días. Es decir, moscas de más de 21 días. Grillos con más de 21 días. Porque no es lo mismo un grillito que 10 grillos o 20 grillos. Imagínate tú dormir en una caja llena de grillos, te vuelves loco, te vuelves loca, porque dices: ay no, o sea, no voy a poder dormir con tantos grillos. Pero aquí la palabra a mí me impacta porque dice esta palabra: plagas grandes y permanentes. Que Dios nos guarde, ¿verdad?, de cualquier plaga grande y permanente. Y dice: y enfermedades malignas y duraderas. Es decir, la última parte, el tercer renglón de esta cita bíblica, dice que hay enfermedades malignas, o sea, enfermedades de muerte y enfermedades duraderas.
Y esto nos va a llevar a poder entonces entender muchas cosas más. Por ejemplo, el Salmo 64:7 dice: mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. De repente, una plaga, vamos a postear lo siguiente, una plaga es algo que se ha convertido en algo incontrolable, pero llega de repente. O sea, una plaga nunca, escucha esto, una plaga nunca te va a avisar cuándo va a llegar. O sea, no es como que ya los grillos me avisaron que esta noche van a llegar a hospedarse a mi casa. No, y también a mí no me gustaría enseñar que solo las plagas vienen por brujería o por santería, o porque un palero te aventó algo. No, realmente sí hay plagas como santería, como brujería, sí vienen como efecto de brujería, pero no todas. No todas, por eso es importante enseñarlo así. Lucas 7:21 dice: en esa misma hora sanó a muchos, escuche esto, de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, la palabra aquí, enfermedad y plaga, están juntas. Si usted se da cuenta, es como si el Señor nos estuviera diciendo: hay una unión entre la enfermedad y la plaga. ¿Sí? Y siguiente cita, Apocalipsis 9:18, que aquí les estoy mostrando cómo ya en Lucas, por ejemplo, el Salmo, que es lo que nos ayuda a conectar con el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo, no el Viejo, sino el Antiguo, sino el Nuevo Testamento. Aquí dice Apocalipsis 9:18: por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Hay plagas animales, hay plagas físicas y hay plagas sobre los cultivos. Repito, hay plagas de animales, plagas físicas y plagas sobre cultivos. He visto en algún momento, usted ha visto, por ejemplo, plagas sobre los cerdos, no sé, gripe aviar, por ejemplo, o gripe porcina, o de repente que le caen muchas plagas a un árbol de duraznos, a un árbol de chayotes, a un árbol a todo lo que es la cosecha de lotes, y se mueren, ¿sí? O plagas físicas como lo que nosotros vimos a través de el COVID. Entonces, en algún momento podemos ver de manera clara cómo aquí el Señor nos está diciendo, aún en el Apocalipsis, vamos al 22:18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice, y si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. ¿Qué significa esta cita bíblica? Que hay plagas que pueden llegar a nuestras vidas si nosotros movemos la palabra a nuestro antojo. La Biblia dice que anatema, maldito es el que le ponga o le quite una tilde, una sola tilde a la Biblia. Dice el Señor: no le muevas a la Biblia. Si tú le mueves algo a la tilde, entonces preocúpate por las plagas. Entonces, cuando una persona comienza a manipular la Biblia, comienza a jugar con la Biblia, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está diciendo es: yo no quiero que tú muevas la Biblia a tu antojo. La Biblia no se hizo para moverla al antojo, sino para entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. Ahora, vamos a hablarte de estas 10. Ahorita voy a empezar ya a hablar. Hace un momento yo decía que hay varias plagas, por lo menos me gustaría mencionar unas 20, y les mencioné, por ejemplo, que en una casa donde hay matriarcado va a haber piojos. Eso es un hecho. Gente que dice, porque los piojos no respetan la edad. Pero hay gente que dice: pastor, yo estaba bien y de repente me empiojé. En esa casa hay un matriarcado, y por eso yo les decía, antes de fumigar, de comprar un shampoo, de poner algún tipo de tratamiento sobre la cabeza empiojada, lo primero es preguntarnos: ¿qué me está Dios hablando con esta plaga? ¿Cuál es el mensaje que esta plaga, Dios está usando a través de esta plaga para comunicarse conmigo? Entonces, número 1, dentro de esas 10 plagas vemos que las aguas se convirtieron en sangre. En Éxodo 7 del 14 al 24 se estableció que la primera plaga fue la sangre presente en las políferas aguas del Nilo. Moisés exigió la liberación del pueblo de Dios, sin embargo el faraón se negó. Escuche esto: una plaga puede endurecer el corazón de una persona, o bien una plaga puede convertir el corazón de una persona. Las plagas no son solamente para endurecer, porque el faraón, perdón, el faraón se endurecía cada vez más su corazón, en vez de que su corazón estuviera preparado para lo que Dios quería hacer.
Entonces dice aquí, escuche, Moisés exigió la liberación del pueblo de Dios, sin embargo el faraón se negó, perdón, por lo que el profeta decidió golpear las aguas del Nilo con su vara, convirtiéndolas en sangre. Varios peces, al igual que incontables especies, fallecieron debido a la contaminación de las aguas. Para poder conseguir agua adecuada para su consumo, los egipcios tuvieron que cavar extensos pozos. Los hechiceros del faraón lograron imitar el milagro de Moisés mediante un truco, lo que hizo que Faraón no cambiara de parecer. Lo que podemos ver es que en esta primer plaga, los hechiceros que en ese momento estaban del lado de Faraón, lo que hicieron fue pues replicar, ¿verdad? Golpearon también con sus varas el agua y el agua se convirtió en sangre. Pero en algún momento, yo les decía hace un momento, no siempre es brujería las plagas. Las plagas se deben de discernir. ¿Qué me tiene que enseñar a mí ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me tiene que enseñar a mí en algún momento una plaga? A discernir. Ese es el propósito de una plaga, que yo tengo que discernir qué se está moviendo sobre mi jardín, sobre mi casa, sobre no sé dónde esté, sobre mi baño, porque hay gente que aún en los baños, en las coladeras se les salen animales. Entonces, en algún momento yo me acuerdo de un varón, un hombre que vivió una experiencia en un baño, se acababa de mudar a una casa. Y hay plagas, escuche esto, hay plagas que existen en casas y que no es que las plagas te sigan a ti, sino que esa plaga está dentro de esa casa. Entonces puede haber un baño donde hay plagas, donde se salen de las coladeras las plagas. Y no es un problema contigo, sino es un tema en la casa, que no se ha ungido esa casa, no se ha orado por esa casa y se tiene que orar, se tiene que ungir. Si tú tienes plagas en tu casa y no has ungido tu casa, solamente un pastor puede ungir con aceite, no lo puede hacer cualquier hijo de vecina. Pues asegúrate que se unja tu casa, tu negocio. Si tú tienes una lonchería, un restaurante, tienes un desayunador y las cucarachas andan encima de tus clientes, pues asegúrate de orar, de ungir, de que tu negocio está ungido por la sangre de Jesús. Pero también en algún momento asegúrate que personas rentaron antes, vivieron antes, porque a lo mejor esas personas llevaron las plagas a la casa en la cual tú estás hoy. Entonces, el mensaje de una plaga, escuche esto que le voy a decir, el mensaje de una plaga va específicamente sobre la persona que más pican o que más atormentan. Puede haber plagas en una casa, pero no a todos los elementos, no a todos los miembros de la casa les va mal. Hay gente que dice, pastor, a mí en específico me atacan más las chinches, a mí en específico me muerden más los piojos, etcétera. Ahí hay un mensaje para esa persona. Entonces, no es lo mismo que estén en tu recámara, que estén en tu jardín, ni tampoco lo mismo que estén en tu cocina. Vamos a ver cómo en algún momento cada área de la casa es bien diferente, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando habla la Biblia que la plaga de la rana subió a la recámara? ¿Se acuerdan que una vez hablamos del espíritu de la rana? Si tú te acuerdas, ponlo aquí en los comentarios. Sí recuerdo ese mensaje. Cuando hablábamos acerca del espíritu de la rana, hablábamos de que se enfría la recámara, se enfría la cámara de un matrimonio y pasan los besos largos a ser besos cortos. Y cuando entra una plaga en una recámara, habla de que Dios le está dando un mensaje al matrimonio. Cuando pasa, escuche bien esto, ¿qué pasa en una cocina? En una cocina no es lo mismo que un baño. ¿Por qué? Porque en un baño uno entra a bañarse y el agua puerca, el agua sucia se sale, ¿verdad? Guácala, lo feo. Cuando uno pues entra al inodoro se va todo lo feo. Entonces un baño es un lugar donde se sale, donde vamos a expulsar todo lo feo. Y en una cocina no, en una cocina representa unidad. Se ha dado cuenta que una cocina junta familias, una cocina une familias. Vamos a postearlo. Las cocinas unen familias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una plaga toca una cocina, lo que el enemigo está, la señal se está marcando es que el enemigo quiere desbaratar esa familia. Si la plaga no llegó a tu baño, no llegó a tu jardín, pero llegó a tu cocina, es una plaga que te está diciendo un mensaje que se quiere desbaratar tu familia. Y en algún momento es por eso decíamos, debemos de orar por discernimiento para, a lo mejor no te estoy diciendo que tú estás conectado en esta noche y que tienes plagas, no.
Estoy diciendo que muchas veces hay gente que nos pregunta, o gente que está pasando por una situación, o gente que dice, ¿cómo le hago? Necesito un consejo, necesito asesoría, no sé, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces pueden estar pasando por una situación así y que en algún momento, cuando pasamos nosotros por algún tipo de plaga o bien alguien cercano, buscan una orientación. Y vuelvo a insistir, como yo arranqué con este tema, ¿verdad? Yo les decía, por supuesto, ¿se acuerdan que yo les expliqué que, pues cuando uno, por ejemplo, está buscando una ayuda espiritual, uno no está buscando que lo señalen, que le digan, ay, ¿a poco tienes cucarachas? ¿A poco? No, no, no. Lo que tenemos que hacer es que este mensaje nos tiene que preparar para levantarnos y salir adelante. Dice Amalia Calzada, sí, yo lo vi en YouTube. Es un tema parecido, pero en el tema de YouTube no expliqué los significados, solamente hablé de algunas cosas muy superficiales, pero ahorita sí. Ahorita ya les expliqué que los piojos es una plaga que habla de un matriarcado en una casa. Y vamos a ver por lo menos otras 20 cosas más, porque si tú conoces, o sea, a lo mejor te da pena decir yo, pero dices la prima de una amiga, pues de repente tiene abejas o se le han metido alacranes en su casa. Vamos a ir hablando de todos estos animalitos para que tú escuches y pares bien la oreja y asesores, o si es tu caso, ¿verdad? Que se te está llenando tu cocina de cucarachas, escucha, escucha qué es lo que Dios quiere enseñarnos para aprender a orar y reprender. Muy bien. Vamos a ir viendo cómo en algún momento en esta segunda parte la plaga de las ranas. Dice, por ejemplo, aquí en el Éxodo 8, versículo del 1 al 15, se establece cómo se introdujo la segunda epidemia, la segunda plaga. Después de 7 días, escuche bien esto, ¿por qué de una plaga a otra, pasaban 7 días? El número 7 es el número de Dios, es el número de la perfección, el número de que algo está completo. Entonces, una plaga no podía comenzar hasta que los 7 días de la primer plaga pasaran. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, de una plaga a otra hay una diferencia de 7 días. Con lo cual Dios entonces Dios estaba asegurándose que la primer plaga había terminado su función o su propósito. Una plaga, vamos a postear esto por favor, una plaga no se va a desaparecer de una casa o de un lugar hasta que no cumple el propósito de dar un mensaje, de dejar un mensaje. Entonces dice, Moisés desató la segunda plaga, comenzó a aparecer un incontable número de ranas, las cuales se multiplicaban velozmente y se introducían en las habitaciones y en los hornos de los egipcios. El faraón nuevamente recurrió a sus hechiceros para que estos copiaran el truco de Moisés, con la finalidad de convencerse de que el poder de Dios de los hebreos no era mayor que el de sus dioses. Sin embargo, la plaga se hizo tan insostenible que Ramsés le pidió a Moisés que le suplicara clemencia a Dios. Clemencia a Dios, para así acabar, dice la palabra, con la plaga de ranas. Moisés le pidió a Dios que finalizara con dicha plaga, por lo que Dios accedió a sacar a las ranas de la ciudad. No obstante, el faraón no ablandó su determinación. Número 3, la plaga de los piojos. En el Éxodo 8, del versículo 16 al 19, aparece la plaga de los piojos. Y yo no sé si usted se acuerda, pero en este momento, cuando cayó esa plaga, ahí en Egipto raparon a todos los egipcios y los israelitas con su cabello normal. Toda plaga que llegaba a Egipto nunca tocó a los egipcios, nunca, nunca, nunca. Solamente las plagas azotaron a los egipcios. Y dice aquí, ¿verdad? Que aunque también la palabra quinim significa también pulgas o piojos, este evento ocurrió cuando Dios le dijo a Moisés que le mandara a Aarón a extender su vara para golpear el polvo de la tierra, el cual se convirtió en una nube gigante de mosquitos. Las picaduras causaron grandes molestias en el pueblo egipcio, y en esta ocasión los hechiceros del faraón no pudieron imitar el milagro de Moisés, por lo que tuvieron que reconocer el poder superior del Dios de los hebreos.
la plaga de las moscas, ya hablamos acerca entonces de las ranas, ya hablamos acerca de los piojos y ya hablamos acerca del mar que se convirtió en sangre. Ahora estamos en la 4, que es las moscas. En esta cuarta plaga de Egipto se puede encontrar en el Éxodo 8 del versículo 20 al 32. Y en esta parte del texto bíblico se establece que un enorme enjambre de moscas infectó al país. Según las Sagradas Escrituras, los israelitas ubicados en la zona llamada la tierra de Gosén no sufrieron de este mal. Nuevamente en esta ocasión el faraón le solicitó clemencia a Moisés, rogándole que detuviese la plaga. El profeta le oró a Dios pidiéndole que se llevara las moscas, a lo que Dios accedió. No obstante, el faraón no pudo ablandar su corazón y mantuvo su palabra de mantener cautivos y esclavizados a los hebreos. Mire, puede haber, por ejemplo, algunas plagas de abejas y siempre uno piensa que las plagas de abejas son malas y no es cierto. Al menos esa plaga, que pudiera haber un cúmulo de abejas que andan ahí rondando, un panal o el que nazca un panal o el que esté cerca un panal, no es solamente algo malo, ¿verdad? Habla, por ejemplo, puede hablar de un tiempo de reconciliación, o sea, que haya abejas, perdón, habla de reconciliación, habla de un trabajo nuevo. Pero tampoco no se trata de idealizar la situación, no es como que, ay, en mi casa hay muchas abejas y bueno, ya me voy a reconciliar con mi ex. O en mi casa hay muchas abejas y bueno, ya la miel está derrochándose entre mi ex y yo. No, 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 simplemente que vuelvo a insistir, la plaga tiene un mensaje, un idioma que tenemos que aprender a captar cuál es ese mensaje y sobre eso entonces nosotros poder desatar algo que nos quiera el Señor enseñar. Los alacranes, por ejemplo, ha habido un tiempo de alacranes, cuando hay calor, cuando hay... Y los alacranes, por ejemplo, cuando la Biblia habla que nosotros hollaremos serpientes, escorpiones, alacranes, eso sí habla específicamente la palabra acerca de la traición y de la envidia. ¿Sí? Entonces cuando hay de repente alacranes, se ha hecho una plaga en tu negocio, por ejemplo, que dices, se me están metiendo muchos alacranes, no es matar por matar, no es fumigar por fumigar, es Señor, voy a orar para discernir qué es, y puede ser que esos alacranes están diciendo, aguas porque viene una traición de una persona conocida, no desconocida, conocida, o bien en algún momento, ¿verdad? Mucha envidia. Puede haber en algún momento, por ejemplo, nidos de aves. Yo aquí en mi casa tengo aves que nacen los huevitos y bueno, haga de cuenta que parecen conejos, pero son aves. Nacen y nacen y nacen y nacen. Y en algún momento, pues yo no me espanto ni me enojo, al contrario, a mí me da mucho gusto que haya vida en mi casa. Y también en la iglesia Ancla, por todos lados ya hay nidos y todo el salón siempre está bien lleno de popó por todos lados. Pero ¿de qué nos habla el ave? La ave nos habla de libertad, ¿sí? Un ave representa esa libertad. Un ave, ¿cuándo has visto tú un ave que esté echada o acostada? Hacen nidos donde dan vida y de ahí hay una libertad. Entonces, por eso les digo, no todo lo que nosotros le llamamos malo o plaga tiene un mensaje malo, no. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era un niño, mi mamá me enseñó, no me enseñó, me dijo que cuando yo era niño había, donde nosotros vivíamos, había caras de niños, no sé si ustedes los han visto. Pueden ser que veas muchos caras de niños o escarabajos, pero al menos mi mamá me decía que había caras de niños y yo me acuerdo mucho de eso. Y saben, los caras de niños representan muchas veces también enfermedad en adultos mayores en una casa. Entonces de repente uno tiene que aprender qué pasa, o sea, porque esos caras de niños no están porque están así, o esos escarabajos o esos animalitos no están así porque sí. Pueden darnos miedo, pueden darnos asco, pero muchas veces tenemos que aprender qué es lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Dice Antonio Ballesteros, a mí me picó un alacrán en la mano, era de color transparente, velludo en su lomo. Y en algún momento, ¿verdad? Vamos viendo esto. Entonces decíamos, un cara de niño, enfermedad en adultos mayores dentro de esa casa. Vamos a ver la quinta que es la peste sobre el ganado. La quinta plaga consistió en una peste de dimensiones monumentales
que acabó con la vida de cualquier tipo de ganado egipcio, ya fuesen burros, camellos, caballos, cabras, ovejas o vacas. Y la descripción de esta plaga se puede encontrar en Éxodo 9 del 1 al 7, donde además establece que el ganado de los hebreos se mantuvo sano e intacto. Esta plaga trajo como consecuencia la desnutrición de Egipto, del pueblo egipcio. Pues sí, porque ya no había pues de qué comer, ¿verdad? Ya no había qué comer. Entonces, vean, ya vamos ahorita, por ejemplo, en la quinta plaga, vamos a ver unas que ya tienen que ver con la salud, pero antes de entrar con las de la salud, voy a ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, los colibríes hablan mucho de un amor en una casa, un colibrí no se para en una casa donde no hay amor. Repito, un colibrí no se para en una casa donde no hay amor. Y más cuando hay amor de pareja. Los colibríes celebran el amor de pareja, ¿no? Cucaracha, por ejemplo. Aquí sí ya es un poquito, ya como un poquito pestes ya o plagas que dan un poquito de asco. La cucaracha habla mucho en un ambiente de problemas con personas, no solamente envidia, sino que repito, cuando hay cucarachas, y lo decía yo hace rato, que hay en una cocina unidad, las cocinas unen a las familias. ¿A usted le ha pasado ver en la Navidad lo hermoso que es ver a las familias unidas en la cocina? Cocinando, limpiando, no sé, de repente horneando, haciendo un café, haciendo un ponche, haciendo un bacalao, haciendo un pavo. Y eso que habla de unidad, ¿sí o no? Qué bonito es la unidad. ¿A usted le gusta la unidad en la Navidad? Es preciosa. Entonces, donde hay plagas en una cocina y el enemigo nos está dando también Dios o el enemigo, dependiendo. Si la plaga en algún momento ha durado tanto tiempo que ha desatado sobre tu casa, pues tratar de desinfectar, y te has vuelto casi loco, loca, porque dices, ya no sé qué hacer. Si usted se da cuenta, esa es la expresión que todas las personas que tienen una plaga usan. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperada porque estas cucarachas, en ejemplo, pues no se van, ¿no? Las chinches, por ejemplo, se dan mucho cuando hay problemas en la familia, problemas de pobreza, de escasez, o bien cuando el enemigo quiere meter una infidelidad a una casa, ¿no? Los grillos, usted se da cuenta, los grillos son súper escandalosos y pues también pueden darnos una señal de que hay un tema pues de chismes, te quieren meter en un chisme, en un conflicto eterno que nunca va a acabar. Las hormigas, que en algún momento Proverbios dice que la hormiga, ¿verdad? Es un animal muy trabajador. Puede ser que la hormiguita nos está dando una señal de mucho trabajo, un trabajo en exceso, un trabajo bien pagado. Pero también una hormiga nunca se va a parar en una casa, escuche esto, en una casa que está desordenada. Una hormiguita siempre va a entrar a una casa donde hay orden. Y si no hay orden, ¿sabes lo que te va a recordar la hormiguita? Que tienes que dedicarte más a tu familia y más a tu casa. Porque a veces estamos muy metidos en el dinero, en trabajar dinero, dinero, trabajar dinero. Y entonces no es solamente trabajar, es decir, si estas hormigas, por supuesto las hormigas negras, no las rojas, porque las rojas sí, ahí sí hablan de brujería, pero las negras hablan mucho de trabajo muy duro, trabajo bien pagado, pero también de orden. Una hormiga es ordenada, es trabajadorcita, pero es muy ordenada. Y si no hay orden, la hormiga te va a recordar que necesitas dedicarte a tu casa, dedicarte a tu familia, ¿sí? Las lagartijas muchas veces hablan también de un ataque con la boca, son como animalitos también que en algún momento pueden dar mensajes, y las mariposas también pues con un mensaje de cambio. Hay mariposas normales y hay mariposas negras. Sin embargo, yo hace rato que le hablaba de las mariposas negras, ¿se acuerda que decíamos que hay mariposas negras que hablaban de muerte? No es cierto, realmente la mariposa negra no es un preámbulo de algo malo, eso no es cierto, eso sí es mentira. Puede haber mariposas negras que realmente lo único de lo que están hablando es que hay algo en el trabajo. Es como si Dios te estuviera mandando un mensajito acerca de tu trabajo. Pon ojo, ponle atención. Así como hablamos de poner atención en tu casa, ahora ponle atención a tu trabajo. Y pues puede haber moscas también, ¿verdad? Yo ahí sí creo que es una de las más feas. Estas plagas son feas porque la mosca puede estar parada un minuto en una popó que defecó un perro y después en una sopa o en tu plato. Entonces,
es ahí, ¿verdad? Las moscas que causan cierta repulsión. Y hace rato que hablábamos de las moscas, usted se da cuenta, aquí la voy a poner que era la número 4. Veíamos que Faraón le pidió a Dios a través de Moisés. Sin embargo, esta plaga era una plaga gigante. ¿No sabe usted en algún momento qué tan grande se llegó a convertir el tema de las moscas? Pero las moscas, por ejemplo, hablan mucho de desacuerdos o problemas familiares, ¿sí? Y las ratas o los ratones, los roedores que hace ratito nos preguntaban, tiene que ver mucho con un despilfarro de finanzas o una mala mayordomía, una mala administración. Quien no sabe administrar bien su dinero, quien ha despilfarrado sus finanzas, pues atraerá esa plaga de roedores. Y las víboras, por supuesto, hablan de malas amistades. Las víboras hablan de malas amistades. Y si usted se acuerda, yo no sé si usted se acuerde, por ejemplo, acerca de Eva. Eva tuvo una muy mala amistad con una serpiente que se dedicó a hablar. Y cuando se dedicó a hablar hubo un gran problema. ¿Por qué? Porque Eva no entendía que esa serpiente tenía un propósito y era un propósito malo, no era un propósito bueno, era un propósito malo. Y vamos a ir cerrando ya con plagas que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, hablamos en este momento acerca de las plagas como úlceras, La descripción de esta plaga se puede encontrar en Éxodo 9 del 8 al 12 y suele describirse como una enfermedad de tipo cutáneo cuya traducción más acertada sería salpullido o úlcera y que afectó al pueblo egipcio. En la narración se expresa que Dios dijo a Moisés y a su hermano Aarón que tomasen 2 puñados de hollín extraídos del horno para luego esparcir las cenizas delante del faraón. De esta manera Dios extendió las úlceras y los salpullidos por toda la población y el ganado de Egipto. En esta ocasión la plaga incluso afectó a los hechiceros de Faraón, quienes fallecieron sin poder sanarse con sus conocimientos. Primero los muy andaban ahí copiando, ¿verdad?, las primeras plagas, y después no, dice Amalia que si es malo que las mariposas de color se les paren, es malo. No, porque Amalia, más bien decíamos que la mariposa hablaba de cambios. Entonces a lo mejor esas maripositas te está diciendo el Señor, van tiempos de cambios, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer? Amén. Decir, Señor, vengan los cambios que tengan que venir. Dice, en esta ocasión la plaga mató incluso a los hechiceros. Sin embargo, esta plaga no tocó a ninguno de los israelitas. Es muy probable que el faraón también se contagiara de estos terribles salpullidos. Sin embargo, se mantuvo en su posición y no quiso ceder tampoco en esta ocasión. La plaga de granizo, en este séptimo mal, se puede encontrar descrito en el Éxodo 9 del 3 al 35. ¿Qué pasaría si tú tuvieras una siembra y cayera tanto granizo? Fíjate, tienes tu tierra y en tu tierra, no sé, vamos a pensar que acababas de en algún momento que tuvieras, por ejemplo, que estuvieras como cosechando algún tipo de alimento y que cayera tanto granizo que rompiera ese granizo, pues por supuesto tu cosecha. Eso es a lo que se le conoce como una plaga. Dice que en Éxodo del 9, del 13 al 35, se dice que consistió en una destructiva y violenta tormenta enviada por Dios cuando éste le pidió a Moisés que lanzara su vara hacia el cielo. Este mal fue considerado más sobrenatural que las plagas anteriores, ya que trajo consigo una ducha de fuego y granizo. La tormenta destruyó todos los cultivos y los huertos egipcios, además de afectar también a un considerable número de cabezas de ganado y de personas. Según las escrituras, esta lluvia azotó a todo el país egipcio, menos a la tierra de Gosén. Fue entonces cuando el faraón le suplicó por tercera vez a Moisés que eliminara la plaga, prometiendo que dejaría ir al pueblo hebreo. No obstante, apenas volvieron los cielos a la normalidad, el faraón se negó a cumplir su promesa, manteniendo nuevamente su postura original de esclavizador. La plaga de las langostas, si ya de por sí la tierra estaba azotada, ahora imagínense la plaga de las langostas sobre lo poco que quedó de la cosecha. La octava peste o la plaga que azotó al país egipcio fueron las langostas.
Según Éxodo 10, del versículo 1 al 20, antes de que Dios enviara estos terribles insectos, Moisés decidió advertirle al faraón de lo que podría suceder si éste no aceptaba el requerimiento del Dios hebreo. Los consejeros del gobernante le imploraron a este que permitiera a los hebreos marcharse junto con Moisés, puesto que ya habían soportado suficientes penurias. Sin embargo, Ramsés no quiso cambiar de parecer. Estos insectos devoran todo lo que encuentran a su paso, por lo que acabaron con los pocos cultivos egipcios que se habían salvado de las plagas anteriores. Las langostas también se comieron todas las plantas y los árboles de la región. Viendo a su país devastado, el faraón volvió a suplicarle a Moisés que erradicara esta plaga, comprometiéndose a dejar salir a los esclavos. Sin embargo, volvió a cambiar de parecer apenas la plaga se extinguió. Número 9. Ya cada vez las plagas estaban mucho más fuertes. Se da cuenta cómo las plagas ya estaban más densas. Y esta, la número 9, es la plaga de las tinieblas o la oscuridad. Este mal, explicado en el versículo del 21 al 29, ocurrió cuando Dios le pidió a Moisés que estirase sus manos hacia arriba. Así traería total oscuridad hacia el pueblo egipcio. Según las escrituras, esta oscuridad era muy pesada, por lo que se podía percibir físicamente. Estas tinieblas se mantuvieron durante 3 días, aunque las escrituras aseguran que hubo claridad en las habitaciones de los hebreos. Fíjese, mientras afuera había nubes densas, dentro de las habitaciones de cada hebreo habría luz. El faraón le dijo a Moisés que dejaría ir a los israelitas si las tinieblas eran apartadas de Egipto, y sin embargo solo dejaría ir a los hebreos si estos le dejaban su ganado. A Moisés no le gustó esta condición, por lo que no aceptó. Y la última, el ángel de la muerte, el ángel exterminador. Todas estas plagas, las que hemos estado mencionando, pulgas, víboras, ratas, piojos, que por cierto no mencioné que las pulgas vienen muchas veces cuando hay actos vergonzosos o temas sexuales. Antes de matar algún tipo de plaga, hay que entender que, decíamos al principio, hay un mensaje sobre varias cosas. Hay que, para terminar, quiero poner esto como contexto y hasta incluso pedirles que lo puedan postear. Las plagas tienen 3 formas de discernirse. Las plagas tienen 3 formas de discernirse. Número 1, ¿en dónde está la plaga? Si es en la cocina, si es en el jardín, si es en la recámara. ¿Qué tipo de plaga es? ¿Sí? Si es un ratón, si es una hormiga. Y número 3, ¿en qué tiempo o cuánto tiempo está durando la plaga? Si es una plaga de 2-3 días y de repente se desaparece y vuelve a regresar, o es una plaga permanente que no se ha podido controlar. Ojalá lo puedan en algún momento ayudarme a postearlo y anotarlo aquí para que queden como esas 3 formas de poder discernir lo que son las plagas. Este ángel exterminador dice que esta fue la última plaga de Egipto y se encuentra detallada en el Éxodo 11 y 12. Dicho mal acabó con todos los primogénitos del país, ya que fueron asesinados por un ángel de la muerte enviado por Dios. Antes de soltar esta última plaga, Dios le ordenó a los israelitas que tiñeran sus puertas con sangre de cordero, y de esta forma el ángel de la muerte no tocaría a ningún primogénito hebreo. Esta oscura entidad, se extendió por todo Egipto, llevándose la vida de todos aquellos primogénitos cuyas viviendas no hubiesen sido marcadas con la sangre de cordero. Por esta razón, el hijo del faraón también falleció. Esto fue el golpe final para el mandatario, ya que después de esto dejó ir libremente a los israelitas, quienes se embarcaron libres junto con Moisés en el desierto. Entonces, si usted se da cuenta, llega una plaga a mi casa, llega una plaga a mi vida, ¿qué tengo que hacer? No me tengo simplemente que asustar, no tengo simplemente que sacar el raid y empezar a matar, no es. Primeramente orar y entender qué mensaje Dios me quiere dar, ¿sí? Y agradecerle a Dios, a lo mejor decir, Padre, gracias, porque a lo mejor tú me estás hablando acerca de las hormiguitas que tengo que poner en orden en mi casa, que tengo que dedicarme más a mi casa. O bien, si tú me estás, a través de esta situación, de estos animales, tú me estás mostrando algo que yo tengo que cambiar, yo lo voy a hacer, Señor, yo quiero cambiar. ¿Cuál fue el problema de Faraón? Es que Faraón se endureció tanto que nunca entendió que cada plaga de la que estuvimos
leyendo o estudiando, tenía un mensaje. Que si a lo mejor en algún momento, déjenme ponerlas aquí, perdón, en la pantalla que me regresé tan bruscamente, pero quisiera ponerlas porque a lo mejor Dios le estaba hablando aquí algo a Faraón y él no entendía. El agua convertida en sangre, las ranas, ¿verdad? Los piojos, las moscas. Si usted se da cuenta, cual fuera estos tres animales, por ejemplo aquí, que habla de la rana, los piojos y las moscas, había un mensaje de parte de Dios hacia Faraón, pero él no quiso entender. No quiso entender. ¿Qué es lo que no quiso? Discernir. No se daba cuenta que había algo que Dios quería hacer y era más que solamente sacar el raid y fumigar, era: Señor, ¿qué quieres tú que yo cambie? ¿Por qué me enviaste moscas o por qué me enviaste ranas o por qué me enviaste piojos? Lo que hizo Faraón fue: me envió Dios piojos, pues me rapo, y se rapó. Me envió Dios ranas, no importa, que se metan hasta la recámara. Entonces, ahí está, ¿verdad? La situación que tenemos que poner mucha atención. Dice alguien, las chinches, que ya pasó lo de los significados de las chinches, vuélvanlo a escuchar, pero sí lo hablamos de las chinches. Bueno, pues muchas gracias, ya pasamos ya pasamos la hora y no quisiera hacerlo muy largo. Gracias, si algo se perdieron, vuélvanlo a escuchar para que ustedes puedan escuchar algún animalito que en algún momento haya pasado. Bueno, algunos son animalitos que pareciera, ¿verdad? De repente un grillo puede parecer algo pues tierno, ¿verdad? Algo dulce, pero ya que sean 30 grillos ya no creo que sea nada dulce. Y en algún momento uno tiene que aprender que estos temas nos van a ayudar muchísimo a abrir nuestros ojos a lo espiritual. Entonces, pues me despido. Sin embargo, me gustaría recordarle a todos nuestros varones que el día de mañana estamos saliendo hacia el retiro de varones Acapulco Guerrero. Si tú o tu esposo o tu hijo va a ir al retiro, la cita es mañana 6 de la mañana en la iglesia. Ahí va a partir nuestro transporte para que pases la voz, para que lo mandes ahí en tu grupo de WhatsApp y que sea este retiro de varones de mucha bendición. Mi oración es que los varones se gocen, los varones reciban una gran bendición, que estos 3 días sé que el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas con todos nuestros varones y que el Señor nos va a dar un gran abrazo, ¿verdad? A todos los que están asistiendo. Sin duda, antes de desconectarnos, me gustaría también referirles que vamos a estar conectándonos los días lunes en oración, porque ahorita pues hay muchísimos que están, son 134 conectados en vivo, y en la oración pues son muy poquitos, ¿verdad? A veces como que a algunos les cuesta trabajo, o como que ya cuando empieza la oración se empezaron a desconectar. A mí me gustaría que usted prepare los lunes como un tiempo de oración, no nada más cuando se hablan de temas así se conecte, sino que cuando también haya oración se conecte. Y también yo le pido, le hablo y hago un llamado a esa fidelidad que usted debe tener al Señor, acerca de su faro. Vaya a su faro, y también le pido que por favor se ponga al corriente con su lectura bíblica. Mire, por más que usted escuche mensajes, plenarias, por más que usted escuche un buen mensaje o algo que le agrade como un mensaje cualquiera, todo mensaje que nosotros recibamos, si no nos tomamos de Dios, si no estamos orando, si no estamos ayunando, ¿cómo vamos a discernir algo espiritual? O sea, ¿cómo? Si yo no me conecto con Dios en oración, si no estoy llenando mi hoja, mi mood tracker. El mood tracker es la hoja donde usted pone cuánto oré, cuánto ayuné, cuánto leí mi Biblia. Entonces la iglesia no debe convertirse solamente en un foro donde se transmite un mensaje y ¡ay, qué bonito! Me gustó el mensaje y ya. No, debemos de estar bien conectados a la oración, hermanos. Una iglesia tiene que ser llamada, dice que el Señor dijo, ¿verdad? Mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración. No casa de enseñanza, no casa de venta, no casa de sistema. No, casa de oración. Entonces yo le hago un llamado. ¿Por qué lo aprovecho ahora? Pues porque ahorita hay muchos conectados y sé que este tiempo va a ser de gran bendición. Entonces, que descansen mucho. Recuerde bien que el domingo tenemos una cita, o 4 de la tarde en Ajusco, y Ciudad de México aquí en Coyoacán, 9 y 11:30 de la mañana. Dios les bendiga muchísimo, que descansen y nos vemos muy pronto. Chao.